Entonces, vamos a compartir pantalla. Por lo tanto, vamos a ver las aplicaciones, ¿cierto? La clasificación de los tipos de luminaria. Si ustedes de repente tienen alguna duda o consulta, por favor, chiquillos, absoluta libertad para poder interrumpirme. Vamos a partir entonces cómo se clasifican las luminarias. Acá el concepto inicial es bien importante porque esta clasificación tiene que ver con el flujo luminoso, tiene que ver si la dispersión de la iluminación, ¿cierto?, es hacia arriba, es hacia abajo. Por lo tanto, es bien importante considerarlo de acuerdo a los espacios que nosotros necesitamos iluminar, ¿cierto? No es lo mismo iluminar una biblioteca que una sala de descanso, para nada. Lo que se busca es completamente diferente, dice de acuerdo con el porcentaje de flujo luminoso total distribuido, ¿cierto? Hacia arriba o hacia abajo, desde el plano horizontal de la misma. Este sería el plano horizontal, ¿cierto? Por lo tanto, vamos a tener un cierto flujo luminoso hacia arriba y un cierto flujo luminoso hacia abajo. Esa es la idea, ¿cierto? Por lo tanto, se clasifican de acuerdo a esto. Luz directa. Luz directa es prácticamente toda la iluminación es hacia abajo, completamente hacia abajo, muy poco porcentaje, o sea, estamos hablando menos del 10% sería lo que es iluminación hacia arriba. Tenemos la semidirecta, ¿cierto? Que gran parte del porcentaje, de un 60 al 90%, iría hacia abajo y una pequeña parte, no más allá del 40%, estaría iluminando lo que es hacia arriba. La general difusa ya es, por ejemplo, una lámpara estas que nosotros veíamos, las lámparas estas incandescentes, podría, en cierto modo, las que son empavonadas, completamente blancas, se podrían considerar un poquitito como esta difusa, siempre cuando no le coloquemos una pantalla. Acá, por ejemplo, los porcentajes hacia arriba y hacia abajo son bastante similares, entre el 40 y el 60%. Eso se le llama general difusa. Tenemos la directa indirecta, eso quiere decir también, parecido a lo que es la general difusa, los porcentajes de iluminación hacia el techo o hacia arriba es bastante similar con lo que es la iluminación directa hacia abajo. Por lo tanto, tenemos un gran porcentaje hacia arriba y un gran porcentaje hacia abajo. Podríamos hablar específicamente del orden del 50%. La semi-indirecta, eso quiere decir que tiene un porcentaje de iluminación hacia abajo y el fuerte de la iluminación es completamente hacia arriba. Esa es la que se llama del tipo semi-indirecta. Y por otro lado tenemos la indirecta, que es la contraria a la directa. La directa, ¿cierto? Cerca del 100% de la iluminación es hacia abajo y en la indirecta, eso quiere decir que estamos buscando que el flujo luminoso rebote, ¿cierto? Rebote en las paredes, rebote en el techo, y con esa iluminación rebotada, nosotros iluminamos los espacios. Por eso se llama indirecta. Aquí tenemos una clasificación de 6 tipos de iluminación. Lámparas, diferentes clases y las aplicaciones. Normalmente algunas de las aplicaciones, digo algunas de las aplicaciones porque no es tan fijo. Tenemos las estándares, las incandescentes estándares, que tienen muy poca eficiencia. La vida útil ya vimos que es pobre, del orden de los 800 a 1000 horas. El rendimiento del color es bastante bueno, ¿cierto? El IRC que veíamos, el índice de reproducción cromática. Y las gamas de potencia, bueno, de ahí tenemos de muy poca potencia hasta grandes potencias. Uso general interior. Uso general interior. Tenemos las incandescentes del tipo halógena. Acordémonos que es una modificación técnica, en cuanto a que lo que es la parte de vidrio se cambia por un cuarzo, por ejemplo. Esta tiene mayor eficiencia, ¿cierto? La vida útil también es mayor, del orden de las 2000 horas.
Buen rendimiento también, 100%. Eso quiere decir que los colores que nosotros vemos son bastante reales en comparación con la luz del sol. Y también las potencias son bastante. Los usos, decorativa, ya cuando hay que hacer exposiciones, cuando tenemos los escaparates que tienen que ver con los lugares para muestra de ciertas cosas que se ven. Fluorescente, aquí mejoramos bastante lo que es la eficiencia, de 60 a 93 lúmenes por watt. Aumentamos mucho también lo que es la variabilidad en cuanto al tiempo, cerca de las 10.000 horas. El rendimiento del color, aquí va una pequeña baja, pero acordémonos que sobre 80 ya se considera bastante bueno. En este caso va a depender del tipo de fluorescentes con la temperatura del color que seleccionamos. Las potencias, no es mucha potencia, ya, y oficinas e interiores con alturas inferiores a 4 metros. También lo que son cocinas, baños, comedores también se puede. Fluorescente compacta, que son estas pequeñitas, ¿cierto? Con varios tubitos. Son compactas y en su interior tienen todo lo que es la parte del balas, el condensador, el partidor. La eficiencia también es similar a lo que es la fluorescente, la durabilidad cercana, del orden de las 8.000 horas. El buen rendimiento del color, 82%, y también tenemos bastante variedad en cuanto a la potencia. Tiene las mismas aplicaciones que los fluorescentes que habíamos visto hace poco. El vapor de mercurio, color corregido, color corregido. La eficiencia, un poquitito inferior a lo que son los tubos fluorescentes. La durabilidad es bastante buena, del orden de las 10.000 a 12.000 horas aproximadamente, pero el rendimiento del color, acá se ve todo como más azulino. Hay colores como el amarillo, por ejemplo, colores como el rojo, no logran verse claramente. Y tenemos, ¿cierto?, también una gran gama de potencia. Dice naves de techos, se ocupa mucho en lo que es alumbrado de exteriores. Tenemos vapor de mercurio con halogenuros. Este es como la luz día, la que conocemos como luz día. Aquí acordemos la temperatura del color, en este caso anda del orden cercano a los 6.000, 5.700 grados Kelvin. La eficiencia mejora, obviamente, porque está corregida, en este caso. La durabilidad del orden de las 8.000 horas, buen rendimiento del color, muy buen rendimiento del color, y también tenemos una gran gama de potencia, alumbrados en bodegas, ¿cierto? También yo la he visto en estacionamientos de comerciales, por ejemplo, y en algunas calles. Tenemos el vapor de sodio de alta presión. Aquí mejoramos lo que es la eficiencia de 90 a 120 lúmenes por watt. Vida útil 10.000 horas, ¿cierto? El rendimiento bajo, pobre. O sea, si bien es cierto, se podrían distinguir algunos colores, pero la tendencia al amarillo es bastante fuerte. He visto yo también lámparas de 70 watts de sodio de alta presión, por lo tanto aquí podríamos hacer una pequeña corrección y colocar de 70 a 1.000 watts. Alumbrados de exteriores, carreteras, por ejemplo, caminos, pasajes, se ocupa mucho lo que es el sodio de alta presión. Dice vapor de sodio de baja presión, tiene muy buena eficiencia, cercano a los 200, ¿cierto?, lúmenes por watt. La durabilidad es alta, el rendimiento del color, nulo. Todo se ve amarillo. Todo se ve amarillo, los autos se ven amarillos, todo. Y también la gama de potencia es bastante variada. De baja presión también yo conozco de 250 watts, por ejemplo. Alumbrado en zonas sin requisitos de color, por ejemplo, los túneles. Muchos túneles se pueden alumbrar con este tipo de lámpara. ¿Qué es lo que tenemos acá? Algunas aplicaciones, ¿cierto? Que es más o menos similar a lo que habíamos visto anteriormente, ¿cierto? Aquí tenemos lo que es el tipo de lámpara, incandescente, las halógenas, fluorescentes con toda su variabilidad de lo que es la temperatura del color, que ya lo habíamos visto anteriormente, lo que son los vapores de mercurio, halogenuros metálicos, vapores de sodio, el costo, si es bajo, es medio o es alto. En el caso de los
de los vapores de sodio y halogenuro, es un costo elevado. Tenemos la eficiencia luminosa, que ya vimos más o menos en cuál es porcentaje, el aspecto cromático. Esto tiene que ver con la temperatura del color, ¿cierto? Si es cálido, si es frío. Tenemos la reproducción de colores, desde excelente a muy pobre o muy mala. Y también algunas aplicaciones un poquitito más ampliado de la gama que habíamos visto en la gráfica anterior, ¿cierto? En el diagrama anterior. Acá tenemos algunas aplicaciones, ¿cierto? De uso. Por ejemplo, si necesitamos para los hogares, las residencias, usos domésticos, ¿qué tipo de lámparas son las más recomendadas? Las incandescentes, fluorescentes, también van acá las fluorescentes compactas, ¿cierto? Las LED también las podríamos incluir en ese espacio, y las halógenas de baja potencia. En caso de oficinas, ¿cierto? Los fluorescentes son ideales. Ahora también se están ocupando mucho lo que es la luz LED. Y también si necesitamos espacios localizados, focalizar, ¿cierto? La iluminación, tenemos del tipo incandescente y halógenas de baja tensión. Para usos comerciales, ahí tenemos una gran variedad. ¿Ah? Tenemos las incandescentes, halógenas, tipo fluorescentes, ¿cierto? Y también, dependiendo de los espacios, si son con techos muy altos, ahí se podrían ocupar las que son las mercurios de alta presión y halogenuros metálicos. Acordémonos que el halogenuro metálico es muy parecido a lo que es la luz día. Tenemos las industriales, todos los tipos. Para todo lo que tiene que ver con industriales, todos los tipos, pero también hay que considerar las alturas, si son galpones. Por lo tanto, aquí se podrían ocupar lo que son las de sodio de alta presión también, o mercurio de alta presión. Centros deportivos, luminarias situadas a baja altura, dice lo que son las fluorescentes. Y cuando tenemos a gran altura, dice lámparas de vapor de mercurio a alta presión. Halogenuros metálicos, se ocupa mucho lo que es el halogenuro metálico, para lo que son los centros deportivos, los estadios. Ahí estamos hablando obviamente de grandes potencias, 2000 watts, por ejemplo. Y vapor de sodio también de alta presión. No el de baja presión por el tema del rendimiento de los colores. Para oficinas, en este caso, acá tenemos una gran variedad, que son del tipo fluorescente, con más de una luminaria, o sea, perdón, una luminaria con varias lámparas en el fondo. Pueden ser 3, 2, 4 luminarias de diferentes tipos, modelos. Esto nosotros los podemos encontrar en el catálogo de Philips, que yo les pedí que ustedes bajaran. Vamos a empezar, yo creo, a utilizarlo a partir de la semana subsiguiente. También tenemos empotrables, que estas van en los cielos americanos, típicos, en cielos americanos. Acá tenemos, por ejemplo, con 3 lámparas. Acá tenemos con 2 lámparas las diferentes luminarias. Con una lámpara, estas serían las más muchas veces utilizadas en lo que son en comedores, por ejemplo. Ya acá tenemos más tipos de luminarias para oficinas, del tipo fluorescente en este caso. Ahora salieron hace ya un buen tiempo, eso sí, unas lámparas de LED que tienen la forma y el tamaño de los fluorescentes, del tipo, que también se están utilizando bastante. Ahí tenemos más tipos, ¿cierto? Con diferentes tipos de lámparas. Aquí tenemos lo que son los fluorescentes compactos, por ejemplo. Ya aquí tenemos, estas pueden ser del tipo de sodio o halógena, también se podrían utilizar en estos casos. Se fijan, aquí son del tipo empotrable, dicroica, direccionable, que también se pueden ocupar mucho en algunas zonas de oficina. Ahí tenemos más tipos, del tipo halógeno. En el caso de las colgantes industriales, fíjense que este es mayoritariamente el tipo de luminarias que se ocupan, ahí con algunos nombres que son propios obviamente de la fabricación: Polar 48, Orión 50, Alfa 52, ¿cierto? Y dentro de la luminaria normalmente van lámparas de descarga de mercurio, halogenuros, o también de sodio de alta presión, no de sodio de baja presión.
Ahí también tenemos las colgantes industriales. Esta es una pequeña piola de acero, obviamente, ¿cierto? Para evitar que esto se pueda cortar y puedan caer sobre las personas o sobre los equipos. Ahí también tenemos, y esta sería las curvas isométricas. ¿Se acuerdan que vimos hace algunas clases atrás lo que son las curvas isométricas? IP65, este es el grado de índice de protección. Eso significa el IP. 65 que tiene que ver obviamente con el polvo, la protección del polvo y la protección de la humedad. Dos elementos que son muy importantes en lo que es el tipo de las luminarias. Estos son proyectores que se pueden instalar en el piso o colgante para iluminar, por ejemplo, fachadas de edificios, para iluminar espacios abiertos. Ocupan también mucho a esta en lo que son algunas multicanchas. También se pueden utilizar. Acá también tenemos algunos tipos de reflectores que pueden ser, ahora han llegado mucho lo que son los reflectores con LED, ¿ah? con lámparas LED, ¿ah? de 50 watts, 100 watts, que iluminan bastante más, por ejemplo, que las halógenas, con un consumo bastante menor. Ahí tenemos nuevamente reflectores de diferentes tipos, ¿cierto? Es importante el grado de protección porque estos van a la intemperie, ¿eh? Por lo tanto, tener un IP65 o 66 es bien importante para proteger el interior de las luminarias del polvo y de la lluvia, del agua. Acá tenemos para el alumbrado público, ¿cierto? Son luminarias. Normalmente estas llevan en la parte superior lo que es un control fotoeléctrico que activa el encendido y el apagado de las luminarias, ¿cierto? Frente a la luminosidad. ¿Ah? Estos son que van en las calles, por ejemplo, van adosadas a lo que se llama un gancho. Un gancho, y ese gancho está normalmente en el poste, adosado al poste a una cierta altura, 6 metros, 8 metros, dependiendo del tipo de iluminación y los postes que se tengan. Estos son tipo jardín, por eso dice garden aquí, es tipo jardín, tipo parque en este caso. ¿Eh? Las luminarias del tipo estanco. Ahí también tenemos algunas de otro tipo. Acá tenemos halógenas decorativas, son absolutamente direccionables. La gracia de esto que tiran lo que es la temperatura no hacia adelante, especialmente las del tipo dicroica, sino que tiran la temperatura hacia atrás. Por eso muchas veces en los lugares donde están instaladas este tipo de luminaria, vemos que en el techo se va formando, ¿cierto?, un pequeño decoloramiento, ¿eh? Justamente por este fenómeno. Aquí tenemos las lámparas, luminarias, perdón, del tipo jardín. Esta que está acá se llama tipo pagoda, ¿ah? Que antes se instalaba mucho con lámparas de sodio y de mercurio en su interior, en plazas. Yo recuerdo haber instalado, cuando trabajaba en Chilectra, en el área de alumbrado, haber instalado muchas de este tipo. Esta es la del tipo globo, esta es para ciertos tipos de parques también. Así, o sea, para cada aplicación tenemos un tipo de luminaria, ¿eh? Por lo tanto es importante saber seleccionarlas adecuadamente. ¿Estas de cuál serían? ¿Directa o indirecta? Obviamente, como toda la iluminación es hacia abajo, estamos hablando de que estas son luminarias del tipo directa. ¿Eh? Todo, ¿por qué? Porque no hay nada hacia arriba, por lo tanto no es necesario que se pueda difuminar ya la iluminación hacia abajo. Ahí tenemos más del tipo decorativo, por ejemplo, que son empotradas, que son absolutamente iluminación del tipo directa. Eso sería la primera parte de la clase, chiquillos. Acá hay una pequeña guía para que ustedes la puedan desarrollar en este espacio de tiempo entre este bloque y el segundo bloque. Vamos a leer las preguntas. Dice, explique el uso que tienen las luminarias de acuerdo a su emisión. Por ejemplo, si son directas, semidirectas. A eso es lo que se refiere. ¿Eh? Dice, haga un breve resumen del tipo de uso de las luminarias de acuerdo al tipo de lámpara.
Por ejemplo, dónde se ocupan las del tipo halógenas, cuáles son los espacios, las del tipo vapor de sodio, de alta, baja presión, ¿se fijan? Eso. Dice, por el contrario, de acuerdo al ámbito, explique el tipo de lámpara. Por ejemplo, si vamos a tener una oficina, cuáles son los tipos de lámparas que se ocupan, si es del tipo doméstico, qué tipo de luminarias se ocupan para cada tipo de ambiente, que está relacionada con la anterior. Dice qué tipo de luminarias recomienda para lugares deportivos, lugares comerciales y también para usos domésticos. Esa es más o menos la idea de responder. Y con esto estamos terminando. Esta sería la guía 9. Terminamos lo que es el primer espacio, ¿cierto? De lo que es las materias. Nos estaría quedando solamente una guía para la prueba de la próxima semana. ¿Ya? Me gustaría